Jóvenes estudiantes, muy buenas noches. Dando de continuidad al proceso de la materia de técnica de investigación criminal en la que hemos ido conversando sobre diferentes aspectos, etapas del proceso de investigación en esa fase de obtención de información, de esa construcción de la hipótesis, de darle seguimiento a un hilo conductor en el que se obtienen datos tanto en escena como conversando, dialogando con el personal de peritos en el laboratorio sobre los resultados de lo hallado en una escena. Por supuesto, la obtención de información de parte del eh, agente investigador mediante el proceso de entrevistas a testigos, víctimas y posiblemente hasta sospechosos. Hemos llegado entonces a la fase concluyente en la que llegamos a tratar de concluir con la construcción de perfil de la persona que puede haber cometido un hecho punible, ya sea porque sea una vez o porque sea recurrente. En este caso, el caso más grave puede ser el asesino serial que comete más de dos hechos punibles tipo homicidio. Eh, ya vimos la clase pasada la perfilación criminal, este proceso es la técnica criminológica en la que se van armando eh, datos para poder crear un perfil conductual y posteriormente poder identificar o individualizar a la persona que haya podido cometer un hecho delictivo. Es nuestra agenda. Vamos a tratar entonces de abordar lo relacionado al perfil geográfico. Ya vimos la clase pasada la perfilación del individuo. Ahora tratar de conocer un poco sobre dónde opera. Y pues vamos a ver estos tres temas hoy eh, relacionados a esto. Pues perfil geográfico, el perfilador dentro de la escena y la misma escena, ¿verdad? Ya alejándonos medianamente del aspecto criminalístico y más que todo en la parte de perfilar, crear ese perfil, ese ángulo de donde uno puede ver a la persona y decir, creo que esta es la persona o este es el tipo de persona que puede haber cometido este hecho delictivo. Cuando hablamos de perfil geográfico, entonces podemos citar que es una técnica de análisis que se realiza de manera espacial o geográfica en el área donde puede ocurrir el hecho, las acciones que cometen en ese área espacial, ¿verdad? O geográfica, el individuo y especialmente quienes lo hacen de manera serial, de manera recurrente, acostumbran a hacer esto, crean esto como un modo de actuar. Eh, Cuando hablamos de perfil, entonces, aquí se analizan los lugares, llámese locaciones también, ¿no? Por supuesto, eh, y los movimientos, cómo se mueve esta persona, cómo opera en un sitio y cómo se va moviendo. Esto, por supuesto, es un trabajo arduo en el que se tiene que recolectar información de diferentes partes y poder armar un rompecabezas, porque al final esto es un rompecabezas, ¿verdad? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? Pues hay que localizar, ¿verdad? Eh, el punto en el que hacen contacto. Por eso se habla de punto de anclaje o punto de partida. ¿Dónde hace contacto? ¿Verdad? Eh, Identificar su domicilio, cuál puede ser su domicilio, dónde puede trabajar, porque puede que esta persona trabaje. Entonces tratamos de identificar dónde esa persona opera, de dónde parte, hacia dónde se mueve, cuáles son sus sitios habituales, cuáles son sus costumbres, y eso también obviamente nos va a llevar a los sitios donde puede que ocurra esto, ¿verdad? Donde vivió anteriormente, donde cohabitaba, donde estaba, con quien vivía antes, eh, algún sitio conocido, ¿verdad? Un sitio recurrente puede ser una cantina, puede ser un bar, puede ser un restaurante que le guste, ¿sí? Donde se sienta cómodo, donde se sienta a gusto, donde no sienta necesidad de huir.
ese sitio lo hace propio, seguro, y él va a ir recurrentemente, va a estar ahí. Entonces eso hay que considerarlo como una finalidad, identificar eso, y de ahí se va a obtener información, por supuesto, de su domicilio, de su lugar de trabajo, sobre sus costumbres y hábitos, porque hay que ir armando un perfil. Dice aquí en la hipótesis, disculpen, los delincuentes seriales suelen vivir cerca del lugar donde se cometió el delito, el primer delito, perdón. Delito que normalmente no suele ser planeado y a partir del cual estos delincuentes inician su aprendizaje. Ocurre de manera casual, ¿verdad? No ocurre muy distante de donde habitan, porque casualmente hay un concepto logístico de necesidades, de obtención de necesidades. La persona debe regresar a descansar, debe regresar a cambiarse de ropa, debe regresar a deshacerse de cosas. Entonces, esto solo puede hacer donde puede ingresar. Él no va a cometer un hecho y a esconderse en un sitio donde no le abren la puerta, donde no es bien recibido. Entonces, obviamente, él necesita estar próximo al sitio donde él habita para poder entonces digamos, sentirse seguro, cómodo, deshacerse, ¿sí? Es por esto, miren el famoso caso de Silvano Guar. Vean ustedes que esta persona cuando comete su primer ilícito lo hizo en una zona de la ciudad, pero cuando se en libertad y comete los otros, inicia el área de contacto en un sitio específico donde o comete homicidio fue un sitio específico también, así que hay que considerar eso, que este individuo aprende, digamos que lo ve viable, digamos así, lo ve viable, oye, ven acá, puedo cometer esto aquí, me puedo mover por aquí y llego hasta acá. Básicamente es eso. Dice aquí el perfilador criminal en escena de crimen. Él tiene que recoger indicios o crear o analizar. Y estos van a ser emocionales. ¿En qué sentido? En el sentido de que cosas que de repente le puedan ser afines, ¿verdad? Cosas que de repente te hacen sentir cómodo, que están relacionadas con su personalidad. Entonces todo esto se debe analizar, hallar y analizar en escena. Porque se tiene que dar respuesta a qué. ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué ocurre aquí? El caso de Silvano Guar, ¿por qué conocía víctimas en la avenida 4 de Julio o en la avenida Dos Mártires? ¿Verdad? ¿Por qué ahí? Bueno, porque este individuo andaba en la búsqueda de sexo servidoras, ¿verdad? Alternadoras o prostitutas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué allí? ¿Por qué el sitio de contacto? Miren, ¿y por qué el sitio de domicilio? Eran los sitios de ocasión, ¿verdad? Entonces hay que analizar eso como indicios emocionales. También por qué da hora, esto ocurría a altas horas de la noche, quizás porque había, puede ser, menos tráfico de personas, menos tráfico de vehículos, o también porque era la hora en la que podía hacerlo por cuestiones laborales. Hay que analizar eso también. ¿Y por qué de esta manera Silvano Guar aplicaba asfixia mecánica? ¿Por qué no hacía otra cosa? ¿Por qué no era con arma blanca? ¿Por qué no era con arma de fuego? ¿Por qué no usaba una almohada? No, él usaba un cinto o un suéter, ¿verdad? Para aplicar asfixia mecánica. Algunos detalles que debemos considerar aquí en este proceso de perfilación criminal es la posibilidad de que existan diferentes escenas. Hay que considerar eso, no va a ser una única escena y por eso hablaba hace un momento de sitio de contacto. Ese se puede constituir como una escena, ¿verdad? Vean aquí, dice aquí escena primaria. En ella existe una mayor interacción entre agresor y víctima, ¿verdad? Eh, Más que en otros sitios. Y la secundaria, entonces, es aquella donde, digamos que hay menos interacción, digamos. No hay tanta como en la primera,
pero hay interacción al fin, ¿verdad? Entre el agresor y la víctima. Otro objetivo primordial que el perfilador deberá esclarecer, por supuesto, ¿no? Aquí habla sobre dirimir escenas simuladas. Es posible, miren, ya que hablamos de una persona que tiene una personalidad, una característica psicopatológica que le permite quizás planificar tanto que trata de ocultar sus pasos, así como lo hizo Jack el Destripador, ¿verdad? Que difícilmente pudo ser, no fue hallado al final de cuentas. Se pudo construir un perfil, mas no pudo ser capturado. Por eso dice aquí escenas simuladas, trampas que hagan que se despiste, se desvíe el investigador. Y también poder relacionar o no las escenas de crímenes y poder dilucidar si han sido realizadas por el mismo individuo. Eso también hay que considerarlo, porque quizás nos concentremos buscando uno y cuando vamos a ver es otro y es una situación totalmente distinta. Eso también hay que considerarlo al momento de realizar el perfil geográfico. La escena del crimen, el sitio donde ocurre. Dice aquí que es el escenario o escenarios donde el agresor y víctima han interactuado de manera criminal. Entendamos entonces que puede ser el sitio donde pierde la vida, donde es secuestrada la persona. Cuando digo secuestrada no me refiero a que tenga que ser una mujer, puede ser un hombre, pero eh, me refiero a la persona, ¿verdad? Miren que también puede existir multiplicidad de escenarios. Veamos lo que dice acá este texto. Dice, se puede encontrar desde un único escenario donde, por ejemplo, se ha llevado a cabo un asesinato, puede ser una casa, un parque, en el cual todos los hechos, desde el contacto con la víctima hasta su asesinato, han ocurrido en el mismo sitio. Eh, Parecido un poco parecido al caso de los asiáticos de Chorrera. Parecido. Aunque, por supuesto, el contacto ocurrió en otro sitio, pero lo demás todo fue en el mismo lugar que fue una casa que estaba alquilada. También habla sobre otro caso de hasta múltiples escenarios. Por ejemplo, una persona es abordada en la calle, escenario 1, golpeada en un coche, escenario 2, asesinada en una casa, escenario 3, y abandonada en un descampado, el escenario 4. Todo eso lo debe valorar, analizar y determinar el perfilador cuando crea o cuando construye el perfil geográfico del asesino serial, ¿verdad? En que hasta ese momento es desconocido, o no se sabe quién es. Dice aquí interacción criminal. Cuando se lleva a cabo una interacción entre víctima y agresor, dicho lugar puede ser considerado escena de crimen. El sitio donde la persona aborda a la víctima, de conversa, de repente, o simplemente llega, le tira gas, la golpea, ¿verdad? La atrapa, la sujeta, ¿verdad? La jala. Eso puede ser considerado una escena, porque ahí puede que quede algo. A veces es difícil determinar ese sitio, pero si se logra determinar cuál es ese sitio, hay que analizarlo para ver qué quedó allí que pueda servir de elemento, ¿sí? A pesar de tener la cualidad de criminal, ya que el objetivo final tiene esa índole, la relación no tiene por qué ser delictiva. Esto es un poco complejo porque puede ser una interacción bastante pasiva y eso vamos a ver en la próxima diapositiva más adelante vamos a ver eso. Vean aquí entonces se da esta interacción en un bar. Esta persona se le acerca a la chica, que comienza a conversar, y la chica pues le cae bien, le conversa, le hace conversa y comienza la interacción pacífica. Miren que esa es la primera interacción, hasta ahí no se puede considerar criminal. Ya comienza el acercamiento, después de varios tragos, conversaciones, llega a esta fase, después aquí logra el cometido que es irse con la chica, ¿verdad? Hasta aquí todavía no pasa nada, todo esto sin violencia,
De repente la chica aparece muerta, ¿verdad? ¿Cuál fue el fin? El fin era este, final, asesinarla, quitarle la vida. Pero pasó por todo ese proceso que a pesar de que es una escena de crimen, no hay violencia. Por eso que hay que mirarlo con pinzas esto, ¿sí? Lo dejo hasta aquí, no me quiero extender porque supera los 15 minutos, después es difícil cargarlo. Espero que les sirva este material. Recuerden que lo tienen que leer y considerar para el examen final. Así que no me detengo más, les deseo una muy buena noche y bueno, cualquier consulta a la orden.